Continuando dentro del grupo de la serie roja, hablando de las anemias, vamos a hablar de un grupo que es bastante extenso, ¿no? Que son las anemias hemolíticas. Bien, el grupo de las anemias hemolíticas es bastante extenso, entonces vamos a tratar de resumir y dar algunas características muy puntuales de alguno de estos tipos de anemias. Pero ¿qué es como definición la hemólisis o la anemia hemolítica? Pues es un grupo de trastornos, ¿no?, en los que se produce una destrucción en forma acelerada de los eritrocitos. Esta destrucción en forma acelerada de los eritrocitos es lo que se denomina hemólisis, ¿no? Como ven en el gráfico de la diapositiva, un grupo de eritrocitos que se están destruyendo. Esta destrucción pues, puede ser por distintos factores, ya sea externos, ¿no?, que agredan al eritrocito, o factores internos, ¿no?, defectos que tenga el eritrocito. Tienes que recordar que la vida media de un hematíe es más o menos de 120 días. Entonces, un proceso hemolítico que sea severo, ¿no?, lleva a un desequilibrio entre la producción nueva de eritrocitos y a la destrucción de estos. Y este desequilibrio pues, nos lleva como resultado a una anemia. Entonces, por eso se denominan anemias hemolíticas. Te había indicado de que este grupo de anemias pues, tiene muchos otros tipos y subtipos. Pero de cara al examen solamente nos interesa repasar algunas características y la clasificación que tienes aquí en la diapositiva. Es importante que recuerdes dos cosas. Las anemias hemolíticas pueden ser congénitas o adquiridas. Entonces, habrá personas que han heredado los defectos del eritrocito para que se produzca la hemólisis, o habrá factores externos por los cuales el eritrocito se destruya, ¿no? Si es debido la hemólisis a estos factores externos, llamaremos a esta anemia hemolítica adquirida. Dentro de estos dos tipos, a su vez, hay otros subtipos. Por ejemplo, dentro de las anemias hemolíticas adquiridas, tenemos las extracorpusculares y las intracorpusculares. Extracorpuscular quiere decir que el defecto está fuera del eritrocito. Y como ejemplos tenemos, por ejemplo, el hiperesplenismo, las hemólisis autoinmunitarias, ¿no?, que están mediadas por anticuerpos que van contra el eritrocito, las microangiopatías, dentro de las cuales tenemos al síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombocitopénica trombótica y la coagulación intravascular diseminada. También está el hiperesplenismo, ¿no?, una hiperfunción del vaso, y el efecto tóxico evidente de algunos químicos o factores infecciosos. Normalmente todas las anemias hemolíticas que son adquiridas son extracorpusculares, es decir, que tienen su defecto fuera del eritrocito. Pero como siempre en medicina hay excepciones, y la excepción de una anemia hemolítica adquirida que no sea extracorpuscular es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Este tipo de anemia tiene un defecto dentro del eritrocito, aunque es adquirido. El tipo de las anemias hemolíticas congénitas se pueden dividir entre alteraciones de la membrana, alteraciones en las enzimas del metabolismo del eritrocito y alteraciones propias de la cadena de la molécula de hemoglobina, ¿no? Entonces, dentro de las alteraciones que puede sufrir en la membrana un eritrocito tenemos las siguientes anemias hemolíticas, como es la esferocitosis hereditaria, que es la más frecuente, la eritocitosis también hereditaria y otros tipos de trastornos de la membrana. Dentro de las alteraciones de las enzimas del metabolismo del eritrocito tenemos como principal representante la deficiencia de 6-glucosa-fosfato deshidrogenasa, el déficit de piruvato sinasa y otros trastornos del metabolismo, ¿no? Y dentro de las alteraciones de la hemoglobina pues tenemos principalmente las talasemias, que son alteraciones de las moléculas de globina, y la anemia falciforme o drepanocítica. Entonces recuerda, las anemias hemolíticas
adquiridas generalmente son extracorpusculares, es decir, el defecto fuera del eritrocito. En cambio, las anemias hemolíticas congénitas, la mayoría son intracorpusculares. Otro concepto que tienes que manejar es dónde se produce la hemólisis. Si la hemólisis se produce dentro de los vasos sanguíneos, será intravascular. Y si se produce fuera de los vasos sanguíneos, será extravascular. Este tipo de anemias extravasculares se produce principalmente en el vaso. Bien, vamos a hablar acerca de las características generales que tienen las anemias hemolíticas. Todo ese grupo que te he mencionado en una anterior diapositiva tienen algunas características generales. Por ejemplo, al examen general, estas anemias pueden producir palidez mucocutánea. Por el aumento de la bilirrubina también puedes observar ictericia en las mucosas, ¿no? Las anemias que son de tipo extravascular, que tienen la hemólisis en el vaso, desarrollarán, por ejemplo, esplenomegalia. La hemoglobina, como es una anemia, evidentemente estará disminuida. Las anemias hemolíticas son un tipo de anemia macrocítico y como su nombre lo dice, macrocítico, el volumen corpuscular medio estará aumentado. Los reticulocitos, recuerda que las anemias hemolíticas son del tipo hiperregenerativo, por lo tanto, los reticulocitos estarán aumentados. Debido a la hemólisis, ¿no? A la hemólisis que sufren los eritrocitos, la bilirrubina, pero la parte indirecta, estará aumentada. Entonces hay un aumento de bilirrubina a expensas de la fracción indirecta. Y también hay un aumento de la LDH. Hay una proteína que se llama aptoglobina. Esta proteína estará disminuida. Entonces todas estas son las características generales de las anemias hemolíticas. Entonces este cuadro sí es importante que lo recuerdes y lo repases. Recuerda, la anemia hemolítica es macrocítica, por lo tanto su volumen corpuscular medio está aumentado y es una anemia hiperregenerativa, por lo tanto los reticulocitos también estarán aumentados. Vamos a hablar acerca de las características puntuales solamente de algunas anemias hemolíticas. Como te he indicado, este tipo de anemias pues son un mundo, ¿no? Tienen características y alteraciones de distinto tipo, pero solamente vamos a estudiar las anemias hemolíticas más importantes y vamos a ver sus características también más importantes. En primera instancia tenemos la esferocitosis hereditaria, que te he dicho que es una anemia hemolítica congénita, ¿no? Es una anemia que tiene una alteración principalmente en el citoesqueleto de las membranas del eritrocito, por lo que esta bicapa lipídica de la membrana del eritrocito se debilita. ¿Y qué pasa cuando se debilita? Pues hay una alteración entre el volumen del eritrocito. Quiere decir que este eritrocito cambia su forma y se vuelve más redondo y más pequeño. Es lo que se denominan esferocitos. Como aquí ves en la diapositiva, es un frotis de sangre y la flecha roja y el marcador te está indicando estos famosos esferocitos. Este tipo de anemia se debe a una alteración de la membrana celular. Recuerda, una alteración de la membrana celular. ¿Cuál es la clínica de este paciente? Pues generalmente presenta características de las anemias hemolíticas, es decir, puede presentar ictericia, esplenomegalia y algo que es característico de las personas con esferocitosis hereditaria es que al margen de los datos hemolíticos presenta cálculos en vesícula biliar. Es decir, un paciente que sea relativamente joven, de 20 años más o menos, donde no es tan frecuente que se presenten cálculos en la vesícula biliar, puedes sospechar, ¿no? Si además tiene algunos datos de hemólisis. Bien, también hay otras alteraciones como el cráneo en cepillo, ¿no? Uno cuando escucha hablar de cráneo en cepillo, pues se imagina esto, ¿no? Lo que te estoy señalando, pero no es eso. Un cráneo en cepillo más o menos es esta imagen radiográfica que te estoy mostrando, y es que se produce por una hiperplasia de la médula ósea. Al sufrir una hemólisis, los eritrocitos
pues hay una hiperplasia de la médula ósea para tratar de compensar dicha hemólisis, ¿no? Entonces, en los cálculos biliares en paciente joven, sumado a datos de hemólisis, es muy sugestivo de una esferocitosis hereditaria. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este tipo de anemia? Pues lo que tenemos que ver es principalmente en sangre periférica los famosos esferocitos, ¿no? Que no son patognomónicos de esta enfermedad, es decir, no son propios de esta enfermedad. También se pueden ver en las anemias hemolíticas de tipo autoinmune, pero sí que ayudan al diagnóstico. Entonces vemos en sangre periférica esferocitos. ¿Cómo estará el hemograma? Evidentemente tiene que haber anemia, hemoglobina disminuida. Pero te había mencionado al principio que generalmente las anemias hemolíticas son de tipo macrocíticos. Aquí hay una excepción, ¿no? La esferocitosis hereditaria, a pesar de ser una anemia hemolítica, ¿no?, tiene un volumen corpuscular medio normal o disminuido. Por tanto, es una anemia de tipo microcítico. Pese a ser hemolítico, la esferocitosis hereditaria es microcítica, ¿no? Siempre hay excepciones en la medicina y esta es una de ellas, ¿no? Y la diferencia que hay con otros tipos de anemias microcíticas es que la concentración de hemoglobina corpuscular media está incrementada, ¿sí? Es una anemia que es de tipo microcítica, pero en la que en vez de haber hipocromía, existe un aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y sin duda, la prueba que más nos va a ayudar al diagnóstico de este tipo de anemia es la prueba de fragilidad osmótica, que en este tipo de enfermedad es positiva. ¿De qué trata esta prueba? Pues nosotros metemos eritrocitos en una solución hipoosmolar y si los eritrocitos sufren una hemólisis es que esta prueba es positiva y es sugestiva de esferocitosis hereditaria. ¿Cómo se realiza el tratamiento de este tipo de anemias? Generalmente se puede realizar una esplenectomía, pero esta esplenectomía no es curativa de esta enfermedad y solamente se la realiza cuando el paciente tiene sintomatología hemolítica muy grave. El otro grupo de anemias hemolíticas congénitas son las famosas talasemias. Como tú vas a ver cuando veas la fisiología de la sangre, ¿no?, en la materia de fisiología, vas a ver que la molécula de hemoglobina está compuesta de dos cosas. La primera, que es el grupo hemo, ¿no?, y este grupo hemo está unido a cadenas proteínicas de una molécula que se denomina globina. Por eso es hemo, por el grupo hem, y globina, por la molécula proteica o la parte proteica. Entonces, las talasemias son un grupo de anemias hemolíticas que se caracterizan por la alteración de esta parte proteica del grupo de la hemoglobina. Estas cadenas proteicas llamadas globina, pues son de 4 tipos. Tenemos la alfa, la beta, la gamma y la epsilon. Entonces, las principales son la alfa y la beta, ¿no? Y es donde van a ocurrir los principales defectos. Te había mencionado de que de los 4 tipos, las principales cadenas son la alfa y la beta. Por tanto, las talasemias se van a dividir principalmente en talasemia alfa y talasemia beta. Vamos a hablar un poco de las beta-talasemias. Las beta-talasemias a su vez se van a dividir en dos, una talasemia minor, o también llamada rasgo talasémico, y una talasemia mayor. La talasemia minor o rasgo talasémico es una enfermedad que cursa de forma asintomática y que el diagnóstico generalmente es de forma casual, ¿no? El hemograma se ve generalmente que hay un aumento o incluso una normalidad de los eritrocitos y se evidencia una anemia leve de tipo microcítico. A pesar de que la hemoglobina esté disminuida y también el volumen corpuscular medio esté disminuido, en este rasgo talasémico
los eritrocitos pueden estar normales o incluso aumentados, ¿no? Entonces recuerda, eso es una característica del rasgo talasémico. Paciente asintomático con número de eritrocitos normales o aumentados, con una hemoglobina disminuida y con un volumen corpuscular medio también disminuido. Si se realiza una electroforesis de la hemoglobina, muestra que hay una elevación del tipo de hemoglobina A2. En cambio, la talasemia mayor sí que se presenta de forma asintomática, sí que presenta clínica. ¿Y cuál es la clínica de esta talasemia? Pues además de la anemia hemolítica, también puede presentar esplenomegalia, hepatomegalia y algunas veces alteraciones óseas, ¿no? Principalmente se evidencia en pacientes de menor edad, ya sea niños, la talasemia mayor. En cambio, la talasemia minor, al ser una talasemia sintomática, se la puede diagnosticar generalmente en pacientes adultos. Las alfa-talasemias, bueno, son otro grupo de talasemias que se producen por un defecto en la cadena alfa de la globina. Entonces las dividimos igual en las más importantes como la alfa-talasemia minor y la hemoglobinopatía H. La alfa-talasemia minor es una ausencia de las cadenas alfa, ¿no? Y sin embargo el patrón electroforético de la hemoglobina es normal. En cambio, la hemoglobinopatía H se caracteriza por la formación de tetrámeros de cadenas beta, es decir, al no haber cadenas alfa, las cadenas beta se unen entre sí y forman un tetrámero que se denomina hemoglobina H. Esta hemoglobina H se precipita dentro del eritrocito y se produce la hemólisis. Estos pacientes generalmente cursan con una hemólisis crónica y también con una esplenomegalia. Bien, vamos a pasar a hablar ahora acerca de otro grupo de anemias hemolíticas, en este caso adquiridas, que son las anemias hemolíticas autoinmunes. Bueno, al decir autoinmunes quiere decir que se forman anticuerpos por nuestro propio organismo contra los eritrocitos. Entonces, como definición decimos que las anemias hemolíticas autoinmunes se producen por la producción de anticuerpos dirigidos contra los antígenos eritrocitarios, ¿no? Y cuyo principal método de diagnóstico es el famoso test de COMS. Y puede ser directo cuando detectamos inmunoglobulinas sobre la membrana del eritrocito, o puede ser indirecto cuando detectamos estos anticuerpos pero en el plasma. En la imagen de la diapositiva que te voy a marcar, pues muestra un eritrocito, ¿no?, con sus respectivos antígenos, ¿no? Se toma una muestra de sangre, el eritrocito con sus respectivos antígenos, se coloca a los eritrocitos en una muestra, ¿no?, que tiene anticuerpos antihumanos. Esta muestra se denomina reactivo de COMS y por eso se denomina prueba de COMS. Entonces, al someter a los eritrocitos a estos anticuerpos antihumanos, a este reactivo de COMS, si se observa una hemólisis, quiere decir que el resultado es positivo y la anemia es hemolítica autoinmunitaria. Estas anemias hemolíticas autoinmunes también se dividen en dos tipos. Una que se denomina anemia hemolítica por anticuerpos calientes y otra anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Esto se debe más o menos a que los anticuerpos fríos precipitan a una temperatura baja y los anticuerpos calientes se forman a una temperatura ambiente. Las características de las anemias autoinmunes por anticuerpos calientes son las siguientes. Tienes que recordar que este tipo de anticuerpos calientes son los más frecuentes. La hemólisis que se produce es extravascular, o sea, se produce la hemólisis en el vaso y está mediada generalmente por inmunoglobulina de tipo IgG. Por el contrario, las anemias por anticuerpos fríos son menos frecuentes que los anticuerpos calientes. Se caracteriza porque forman crioaglutininas. La hemólisis que se produce es intravascular y generalmente están mediadas por IgM.
Este tipo de anemia por anticuerpos fríos está generalmente asociada a enfermedades como la sífilis, infecciones por Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo, y algunos otros tipos de virus. Bien, el último grupo de anemias hemolíticas pues se refieren a los mecanismos no inmunes y se denominan anemias hemolíticas no inmunes. Entonces tenemos varios tipos dentro de este grupo, ¿no? Los más importantes son, por ejemplo, las hemólisis que se producen de forma traumática. Por ejemplo, los eritrocitos cuando chocan con unas válvulas protésicas que son artificiales, pues pueden también destruirse, ¿no? Entonces, las hemólisis traumáticas se pueden producir por hemólisis intravascular, por prótesis vasculares, sobre todo en las prótesis aórticas, o hemólisis asociadas a ejercicio intenso. Otro grupo de anemias son las hemólisis microangiopáticas, ¿no? Que se presentan sobre todo en la púrpura trombocitopénica trombótica, también en la coagulación intravascular diseminada y en la hipertensión maligna. En este grupo de anemias hemolíticas microangiopáticas es característica la presencia de esquistocitos en el frotis sanguíneo. Los esquistocitos son más o menos células que se parecen a unos cascos y que se forman debido a la hemólisis traumática que produce el eritrocito. Entonces recuerda, los esquistocitos son propios de las anemias hemolíticas microangiopáticas. También podemos observar hemólisis debido a algunos microorganismos, ¿no? O parásitos. Por ejemplo, la parasitación directa del eritrocito por la babesia o el plasmodium, que nos pueden producir una hemólisis, la estimulación de hiperesplenismo producida por el plasmodium o por el esquistosoma, o por la liberación de algunas toxinas hemolíticas como por ejemplo el clostridio. Entonces, estas son las características de las anemias hemolíticas no inmunes. Con esta última parte hemos acabado de estudiar toda la serie roja, ¿no? Todos los tipos de anemias con sus características más importantes. Entonces repasa los cuadros que te he señalado que son más ilustrativos y más importantes, ¿no? A continuación vamos a empezar ya con el otro tipo celular, que son las células blancas.